Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por darse el tiempo en venir precisamente a este tipo de espacios, en donde pues uno de los tantos objetivos es precisamente dar a conocer un poco los trabajos que se han venido desarrollando, sobre todo en esta reserva natural que es la Barranca de la Biosfera de Meztitlán. Entonces, bueno, el tema que yo les voy a platicar un poquito es acerca de la importancia de las humas en la conservación de las cactáceas que están en alguna categoría de riesgo, ¿ok? Bien, entonces, bueno, la siguiente, por favor. Voy a estar como dividiendo un poco la plática en tres partes, en tres momentos, un poco el inicio, hablar acerca de qué son las humas. A lo mejor aquí ya hay gente que está un poco relacionada con el tema, hay gente que está estudiando, que son biólogos, que están relacionados de alguna manera, pero a lo mejor hay personas que no, como personas que nos pueden llegar a ver, que están a lo mejor completamente alejados de estos términos, ¿no? Entonces, bueno, las humas en realidad son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. De estos espacios se encuentran dos documentos importantes. De estos espacios se encuentran dos documentos importantes. Espacios que están de estos espacios se encuentran dos documentos importantes. Recursos naturales. De estos espacios se encuentran dos documentos importantes, que son la Ley General de Vida Silvestre y el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, ¿ok? Esos documentos son importantes, es básico conocerlos para todas aquellas personas interesadas en establecer humas o en trabajar en proyectos relacionados con estos espacios, ¿ok? Entonces, estos son los dos documentos importantes y que debemos de leer, que evidentemente, pues en este momento no vamos a platicar mucho acerca de esto, ¿ok? Nada más es un poco para que tengamos el antecedente de qué son las humas y quién las regula, ¿ok? Y bueno, aquí está nada más, según el artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, son predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado. El plan de manejo no es otra cosa más que un documento que autoriza la misma Secretaría precisamente para hacer un manejo adecuado de las especies, ¿ok? De las especies, en este caso de cactáceas o especies de vida silvestre, ¿ok? Normalmente este tipo de planes de manejo los debemos desarrollar biólogos o gente relacionada precisamente con el manejo de vida silvestre, ¿okay? Y a veces aquí hay un poquito de dificultad en realizar este tipo de documentos, que son los planes de manejo, ¿ok? Bien, el objetivo general de las humas es la conservación del hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. Ese es el objetivo general de estos espacios, la conservación, ¿ok? A veces algunas personas se preguntan, está dentro de esta parte de la comercialización. Al momento de que nosotros tengamos registrado un espacio de este tipo, en automático estamos haciendo trabajos de conservación. ¿Por qué razón? Porque precisamente en estos espacios, al momento que nosotros protegemos el espacio como tal, con el trabajo de las especies que nosotros hacemos, evitamos sobre todo la parte de extracción o algún impacto sobre las poblaciones naturales, ¿ok? Bien, y bueno, aquí también vienen los objetivos específicos, que aquí es muy importante tenerlos en claro. ¿Por qué razón? Porque precisamente estos objetivos específicos nos pueden dar la pauta de todas las diferentes actividades que nosotros podemos realizar en estos espacios, ¿ok? Estos espacios pueden servir para la reproducción y reintroducción, pueden ser espacios únicamente de exhibición y obviamente aunado a este punto, pues la parte de educación ambiental, es decir, que las personas visiten estos predios, estos espacios y se haga precisamente un trabajo de educación ambiental, ¿ok? Puede haber también investigación, en fin, entonces, bueno, estos son algunos de los objetivos que tienen que ver precisamente con las actividades que podemos realizar en estos espacios, ¿ok? No solamente es la parte de la reproducción para la comercialización o para la generación de recursos económicos, que sí es algo muy importante, porque precisamente ese es uno de los objetivos o del por qué hemos trabajado un poco en el desarrollo de este tipo de proyectos. Al final, no tenemos que dejar a un lado el hecho de que estos espacios son empresas, ¿ok? O funcionan como empresas, por lo tanto generan fuentes de empleo y recursos económicos para la gente de la comunidad y evidentemente para la gente que estamos trabajando o que tenemos relación como técnicos de esos espacios, ¿ok? Bien, la siguiente, por favor.
Según el artículo 24 y 25 hay una clasificación de las humas. Las humas se pueden clasificar en humas extensivas y humas intensivas. Si quieren, las humas extensivas son aquellas en donde las especies se desarrollan prácticamente en su hábitat natural. ¿Okay? Un ejemplo como este, tenemos el caso del Jardín Botánico Elia Bravo, a lo mejor algunos lo conocen. Es un espacio precisamente que tiene un registro como un jardín botánico, que entra dentro de la figura de UMA, y que prácticamente las especies se encuentran dentro de su hábitat natural. ¿Okay? Puede haber algún manejo, sí puede haber alguna delimitación, pero prácticamente las especies se desarrollan en su hábitat natural. Y las humas intensivas son aquellas en donde las especies se encuentran en encierros o se encuentran en espacios confinados. El ejemplo de esto es precisamente los invernaderos o los viveros de producción de plantas, en este caso de cactáceas, ¿ok? Y bien, la siguiente. También podemos clasificarlas por el tipo de aprovechamiento, que son extractivas, no extractivas y mixtas. Extractivas son aquellas básicamente en donde nosotros vamos a aprovechar el ejemplar completo, partes o derivados de esto, ¿ok? No extractivas son aquellas que generalmente solo son espacios como generalmente lo que conocemos como ecoturismo. Son espacios en donde se visitan, se puede practicar el senderismo, algunas actividades como de este tipo, ¿no? Avistamiento de aves, etc. No hay un aprovechamiento directo de los ejemplares que ahí se encuentran, ¿ok? Sin embargo, nuevamente les repito, estos espacios pueden ser o son utilizados como espacios de conservación en donde se hace un uso de las especies que ahí se encuentran y por lo tanto la generación de recursos económicos, ¿ok? Bien. Y mixtos, que son precisamente estos espacios en donde se alternan estas dos modalidades, ¿ok? Jardín Botánico de Bravo es no extractivo. ¿Por qué razón? Porque las personas pueden caminar por estos espacios, no hay un aprovechamiento directo. Y es extractivo, ¿por qué razón? Porque al finalizar el recorrido hay un espacio, hay una pequeña tienda en donde se comercializan especies que se encuentran ahí o que se distribuyen ahí, ¿ok? Bien. Otro punto antes de pasar al siguiente, muy importante, es que las humas, a diferencia de otra figura que son los PIMS, que son predios en donde se maneja vida silvestre, las humas van a trabajar principalmente con especies nativas o con especies de la región, ¿ok? Un PIMS, por lo contrario, puede estar en el estado de Puebla y puede reproducir especies de Hidalgo, Sonora, etc. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, bien, cualquier duda, con toda confianza, levanten la mano y vamos a ir dando un poquito las respuestas, ¿ok? Bueno, entonces, esos son básicamente, a grandes rasgos, lo que son las humas, ¿ok? Son espacios de conservación, son espacios dedicados a educación ambiental, a exhibición, a reintroducción, etcétera, ¿ok? Y tenemos esta clasificación. Bien, ahora, en el caso ya, al siguiente punto que tiene que ver específicamente con las cactáceas, probablemente ya muchos de nosotros sepamos que es un grupo muy importante para México. Ocupamos el primer lugar en biodiversidad. Existen aproximadamente unas 2.250 especies de cactáceas, según algunos autores. En México tenemos aproximadamente 850 de esas 2.000. Es decir, tenemos cerca del 45% de esta diversidad. Y de este 45%, el 79%, el 80% son especies endémicas, es decir, solamente se distribuyen aquí en nuestro país, ¿ok? Entonces, bueno, y así podemos seguir hablando un poco de géneros muy en particular, pero sabemos que la familia es una familia importante para nosotros, es tan representativa que la encontramos precisamente en algo que nos identifica como mexicanos, ¿no? Que es precisamente la bandera y el nopal es una cactácea, ¿ok? Bien, en el caso específico de Mestitlán es considerado por muchos una de las zonas cactológicas más importantes, ¿ok? La siguiente. Y bueno, en el estado en Mestitlán se encuentran prácticamente 7 tipos de vegetación y el más representativo en este caso es precisamente el matorral jerófito, que es en donde se distribuyen estas especies, ¿ok? Y bueno, según algunos autores encontramos estos datos. Son 17 géneros de cactáceas las que se encuentran ahí y 57, aunque algunos listados llegan hasta 70 especies, ¿ok? Son las que se encuentran registradas
en este lugar, ¿ok? De esas, el 11% son endémicas, solamente crecen ahí, que es uno de los casos precisamente de esta planta muy carismática, ¿no? Que comúnmente conocemos como el viejito. Esa es una de las plantas emblemáticas de esa zona y endémicas, ¿ok? Y de esas, el 15% se encuentran en la NOM 059. La NOM 059 no es otra cosa más que un listado en donde se encuentran las especies en alguna categoría de riesgo, amenazadas, en peligro de extinción, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, eso más o menos son los datos que nos arrojan. Este tipo de plantas, el principal uso en la actualidad es el ornamental. La siguiente, por favor. Es el ornamental. A pesar de que nosotros somos el primer lugar en diversidad de cactáceas, no somos un país productor. Aun cuando uniéramos todos los productores de México, no llegaríamos a una cifra de un solo productor en Europa. En Europa, las cactáceas representan precisamente sí un buen negocio. Eso es la palabra tal cual. Son grandes productores de cactáceas e inclusive durante algún tiempo algunas especies de cactáceas injertadas se estuvieron importando, es decir, nosotros comprábamos. ¿Ok? Y bueno, evidentemente con estas imágenes, la siguiente por favor, vemos el gran potencial ornamental que tienen las cactáceas. Ahora con las redes sociales y todo los medios de comunicación, nosotros en nuestra página pues tenemos o conocemos coleccionistas de otros países, de Asia y de Europa. Y de repente nos dicen, oye, ¿por qué no muéstranos unas fotografías de tu colección de cactáceas? Yo les pregunto aquí a ustedes, ¿quién tiene una colección de cactáceas? Levanten la mano. No tantos. Volteen los de allá. Nadie tiene una colección de cactáceas. Nadie. Yo nada más tengo una de esta que está aquí, la Cigaflores. Eso que ustedes están contestando ahorita, para estas personas simplemente es increíble. Ellos no lo pueden creer. Y de verdad, dense una vuelta en las páginas de Facebook, en las páginas europeas, tienen colecciones impresionantes. Tienen colecciones, yo tuve el tiempo, la oportunidad de trabajar en el Jardín Botánico de la UNAM, donde está una de las colecciones más completas de cactáceas. De verdad, aún siendo la institución que es y todo lo que sabemos que hay detrás, esta colección a veces es rebasada por algunos coleccionistas europeos, sobre todo de la República Checa. Los checos son grandes coleccionistas. Tengo un compañero que da una plática precisamente que muestra las colecciones de los checos. Es impresionante lo que hay. Entonces, bueno, pues es una situación lamentable. Ellos de verdad no pueden creer. Dicen, oye, ¿vives en México? ¿Seguro que eres de México? Sí. ¿Y no tienes una colección de cactáceas? No. ¿Ok? Entonces, estos espacios, siempre que me invitan, yo vengo muy gustoso, pero sí precisamente como para hacer un llamado de atención. Es decir, hablamos acerca de conservación, hablamos acerca de una zona importante, de una reserva natural, de gente que trabaja y que produce plantas como las que están aquí afuera. Y no podemos tener algo tan sencillo como es una colección. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a seguir, después lo sigo regañando. Una de las principales razones por las cuales una buena cantidad de cactáceas, y no solamente de cactáceas, sino de muchas especies de flora y fauna se encuentran amenazadas, es porque encontramos en México panoramas como este. ¿Ok? El cambio de uso de suelo es una de las principales causas por las cuales se encuentran en alguna categoría de riesgo. La siguiente. ¿Ok? Ejemplares de grado incalculable, destruidos, quemados, ¿ok? En cuestiones de horas. Años, ya no digamos años de evolución. ¿Ok? La siguiente, por favor. El tráfico de especies, igual es otro de los principales causas por las cuales se encuentran amenazadas. De verdad, hoy en día revisen, vean las noticias. Todavía el saqueo de este tipo de plantas se dio muchísimo durante los años 40, 50, ¿ok? Inclusive mucho antes. México siempre ha sido un lugar visitado por naturalistas, por exploradores europeos, precisamente interesados en conocer la flora tan impresionante que hay aquí en nuestro país. A lo mejor para nosotros ya es algo como común, ¿no? Salimos, viajamos un par de horas y las tenemos a la vista.
tenemos nopales, tenemos algunos órganos, la gente, me ha tocado escuchar gente de la comunidad que hasta los nombra de forma despectiva. Que cuando ven que yo voy fotografía cactáceas, ¿no? ¿Para qué las quieren? Son espinas, así tal cual, ¿no? Entonces, a lo mejor hemos perdido esa parte sensible, esa sensibilidad de valorar lo que tenemos porque lo tenemos tan a la mano. Sin embargo, como les comento, naturalistas durante toda la historia invierten grandes cantidades de dinero en venir a nuestro país y conocer esa flora, pero desafortunadamente muchos, tal vez no en todos los casos, siempre ha habido una extracción de su hábitat natural y un tráfico de especies. Y no es fácil de imaginarlo. Seguramente algunos de ustedes conocen, no tengo una foto, hay una planta, pues Memo, está aquí una de las plantas de Memo, un Echinocactus grusoni, o barril dorado, o biznaga dorada. Esa planta, todas las plantas tienen una historia. Esa planta en particular prácticamente se encuentra extinta en su hábitat natural. Su hábitat natural es en el estado de Querétaro, en lo que ahora es la presa de Zimapán. Prácticamente al momento de que se construyó esa presa, y se empezó a llenar, muchos ejemplares quedaron sepultados, quedaron cubiertos por el agua. Y fue uno de los primeros intentos de instituciones como esta y otras en hacer un rescate de esos ejemplares. Y buscan, igual hay imágenes ya en internet de helicópteros transportando biznagas gigantes, haciendo precisamente un rescate. Sin embargo, se habla de que muchas de esas especies durante ese trabajo salieron del país. Y hoy en día esa planta, a pesar que está prácticamente extinta en su hábitat natural, es una de las plantas más reproducida y más comercializada en todo el mundo, Echinocactus grusoni. Entonces, todas, y no solamente eso, muchísimas otras plantas se comercializan en el extranjero y son plantas mexicanas. Aquí ya sabemos, hay cosas complicadas, podemos hablar de cosas negativas, pero siempre hay que tratar como de ver la parte que nos corresponde, o sea, de qué manera podemos contribuir. Bueno, la siguiente. Hoy en día ha ido disminuyendo el tráfico de especies, es decir, ya cada vez más las personas están informadas que existe una ley y que no es tan fácil ir a reservas naturales como Meztlán y viajar a la Ciudad de México, que es aquí uno de los lugares en donde más se comercializa, se comercializa y se comercializaba plantas, porque aquí tenemos dos de los más grandes mercados de flores y plantas, que es Xochimilco y Cuemanco. Son los más grandes de la ciudad. Y si son los más grandes de aquí de la Ciudad de México, seguramente son de los más grandes de otros estados. Siguiente. En casa, en la azotea, con una malla sombra como la que vemos cubriendo los invernaderos, podemos nosotros tener una pequeña colección. La infraestructura con la que cuentan los invernaderos es la más básica, es lo más sencillo que hay. Solamente los hules para rayos ultravioleta, malla sombra, mesas, algunos no tienen ni siquiera mesas. La siguiente. Y bueno, de igual forma, lo que nosotros obtenemos a partir de la germinación de semillas es una propagación masiva. ¿Cuántas semillas hay en un fruto? ¿Cuántas semillas hay en una tuna? ¿No? Muchísimas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Los métodos se conocen como métodos convencionales. Y ese tipo de metodología, las personas de cero prácticamente comienzan a dominar o dominan estas técnicas en un periodo de 6 meses. Se pueden germinar en recipientes tan sencillos como esto, charolas de germinación a lo mejor, prácticamente cualquier espacio, cualquier recipiente que pueda generar un microclima es factible para la germinación de semillas. Bien, lo siguiente, por favor. Y eso es lo que obtenemos. Puede parecer que hay una producción abundante, sin embargo, les repito nuevamente, no lo es. Creo yo que una de las desventajas o de los problemas a los cuales se están enfrentando hoy en día los productores, es al espacio. Se necesita crecer, necesitan tener una mayor producción. ¿Por qué? Porque en algunos casos ya se ha tenido contacto con personas interesadas en comprar, pero ellas quieren 1,000, a lo mejor 2,000 ejemplares este mes, y al otro mes otros 2,000 ejemplares. Entonces se necesita tener un espacio más grande, un espacio mayor, escalonar bien la producción,
y empezar a ver específicamente cuál es el mercado mayoreo o el mercado menudeo, ¿ok? Entonces, bueno, son como algunas de las cosas que hoy en día los productores están enfrentando, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, también durante mucho tiempo hemos trabajado precisamente en esta parte. Ya está la producción, ya hay gente trabajando en las comunidades que dominan las técnicas, ¿ok? Ahora, ¿cómo van a hacer para comercializarlas? ¿Ok? Y por eso es que durante muchos años hemos trabajado precisamente en la creación de espacios, de eventos dedicados precisamente a la comercialización legal de cactáceas. ¿Ok? La siguiente, por favor. Esto es un evento ya hace algunos años en el Jardín Botánico de Chapultepec, donde precisamente lo que hemos tratado es de conjuntar a todos los productores. Estas son algunas imágenes de algunos carteles. Trabajamos en un evento que se hace ya de manera anual, que es la Expo Cactus. Soy fundador de la Asociación de Productores de Cactáceas y trabajamos fuerte en algo que se hizo ya hace 3 años, que es la declaratoria del Día Nacional de las Cactáceas, que a lo mejor muchos de ustedes no saben. ¿Okay? Y bueno, hasta cierto punto es razonable porque siempre hace falta más. Hace falta más espacios como este, hace falta más trabajos de difusión, hace falta más ligarnos con las instituciones o con las dependencias que les compete o que les debe competir este tipo de proyectos, ¿ok? Ese es uno de los esfuerzos de alguna manera que se trata de hacer precisamente para promover el cultivo, la reproducción y la comercialización de cactáceas. Soy técnico prácticamente desde hace 10 años de UMAS y una de las UMAS precisamente con las que yo inicié es allá en el estado de Hidalgo, y de alguna manera, bueno, ahí he seguido, ¿no? ¿Por qué razón? La siguiente. Porque bueno, este es un esfuerzo. La siguiente. Otra es muy importante, es precisamente el que las personas conozcan estos lugares, ¿ok? Hacemos algunos recorridos a esta zona, precisamente buscando, promoviendo que la gente sepa que existen estos lugares y que, sin ser los típicos lugares turísticos, tienen su gran atractivo. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una biznaga de casi 3 metros de altura? A lo mejor muchos no, a lo mejor otros tantos sí, ¿ok? Pero el simple hecho de estar en ese lugar es algo que bueno, nos ha tocado ver que impacta, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos haciendo recorridos a Meztitlán ya desde hace varios años y desafortunadamente, bueno, el número de personas ha ido disminuyendo, pero nosotros seguimos trabajando. De esta manera, bueno, apoyamos precisamente a la gente de la comunidad. La gente de la comunidad es quien prepara alimentos, la gente de la comunidad es quien recibe, quien vende lo que hay allí, y al final, bueno, a lo mejor se ha ido complicando la situación, pero es un poco lo que cada uno de nosotros puede aportar, ¿no? Al final, a lo mejor es un grupo que en ese momento la gente no sabía, no contaba con que iba a llegar, y bueno, al final están ahí y se genera algo, ¿ok? La siguiente, por favor. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Tenemos espacio para una sola pregunta. Anímense. Si no, entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el porcentaje de especies endémicas en nuestro país? El 80% son endémicas. ¿Qué porcentaje tenemos de especies en nuestro país? 45%, ¿ok? Bien, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Gracias.